Don Edgar, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Gracias por aceptar esta entrevista con La Razón Radio. Muchas gracias, Rubén, y a Marco también por el espacio que me dan para informar a la población boliviana. Ministro, han pasado ya 24 horas desde que usted se encargó de comunicar la supresión de Asana y la creación de Nabol. ¿Cómo evalúa la reacción tanto de los ex trabajadores de Asana como también de los políticos y de las mismas autoridades a esta decisión? Bueno, en principio habrá que informar, Marco, Rubén, que en estos momentos se están operando de manera normal todos los aeropuertos del país, de manera normal. Entonces no hay ninguna interrupción, excepto, digo yo, por el mal clima, por el tiempo. Entonces están operando de manera normal y ayer me he acercado y he cerrado, digo yo, es decir, hemos firmado documentos para que los hermanos que se sienten todavía con alguna duda puedan estar ya incluidos en la nueva empresa, Nabol. En ese entendido hemos firmado documentos, actas de compromiso y hemos cerrado ya con Trinidad Beni, con Pando, con Tarija, con La Paz, con Cochabamba, con Potosí, con Sucre, es decir, el único que faltaría sería Santa Cruz. Y el día de hoy me voy a desplazar a ese lugar. Eso en la parte técnica. En la evaluación política hemos visto claramente quiénes venían por detrás, asusando, utilizando a los hermanos trabajadores de Asana, a lo que era ya la ex Asana. Entonces yo decía claramente en las entrevistas que me hacían, no se dejen utilizar por los vientos del golpismo. Y ese viento del golpe de Estado, de este segundo intento, llegó, se asentó y se sentó en el sindicato de trabajadores de Santa Cruz. El señor Calvo estuvo el día de ayer reunidos allá, indicando claramente que él es parte de la directiva del sindicato o de la Guadachi. Pero entonces desplazaron también algunas personas que dicen ser especialistas en el transporte aéreo, indicando que nosotros habíamos violado la normativa vigente y empezaron a mostrar una ley, no se puede derogar con un decreto supremo, empezaron nuevamente a confabular con una mentira y el día de hoy estoy para aclarar eso en una evaluación netamente técnica y en una evaluación netamente política. Por detrás, en la parte política, había evidentemente estos vientos del golpismo y que coincidieron en la evaluación, en la auditoría de la OASI. Coincidieron, ¿para qué? Para obviamente que nosotros no podamos pasar esta auditoría y nos puedan desertificar. ¿Eso qué significa? La desertificación significa que nuestros aviones no podrían salir a ningún otro país a menos que sea un país amigo y que nos acepte. Eso significaba aquello. Y entonces, en su teoría de ellos, iba a ser como Venezuela y como Cuba, porque evidentemente Venezuela y Cuba están restringidos de realizar vuelos internacionales a cualquier país del mundo. Solamente ellos vuelan a países amigos, como lo estoy diciendo. Entonces, esa era la intención. Y aquí hay que decirlo claramente, estos intentos de segundo golpe de Estado también se han dado consecutivamente en 4 intentos, 4 paros. 4 paros. Si uno consulta a los países vecinos, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador o cualquier país vecino, nunca se ha dado una huelga o un paro en un aeropuerto. Más aún si hacemos el recorrido a Estados Unidos, México o la Europa vieja. No existe aquello. Entonces había la clara intencionalidad de que nosotros no aprobemos
con buena nota la auditoría de la UASI. Ministro, ¿por qué tuvo que llegar el Ministerio de Obras Públicas a tomar esa decisión más allá de estas consideraciones políticas? Sabemos que la empresa estaba en quiebra, había números rojos que perjudicaban su gestión. Porque no se cumplieron los compromisos. En una mesa de trabajo nos pusimos la tarea de la reestructuración. En uno de sus acápites dice, en 30 días se tiene que hacer la reestructuración. Y habíamos identificado junto con ellos, con el hermano Pimpi, que ahora está en huelga de hambre, con el hermano Enar Roca, llegamos a acuerdos importantes. Y habíamos identificado, por ejemplo, el aeropuerto de Guayaramerí. Tiene un solo vuelo al día. Llega el vuelo a las 11 de la mañana y hasta las 1 de la tarde ya está de regreso. Pero resulta ser que el personal de Asana entra a las 6 de la mañana y se retira a las 8 de la noche. Por lo tanto, ahí va a haber y se va a generar horas extras, por lo tanto, la planilla de sueldos va a engrosar. O el otro caso que le doy aquí en la ciudad de La Paz, los administrativos son en número 220. Los administrativos míos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas son 180 y manejo 14 instituciones. La diferencia es abismal. Asana solamente es uno, pero tiene 220 administrativos. Es más, la secretaria tiene su secretaria, esta ayudante de la secretaria tiene un ujier, y ese ujier para esta secretaria titular tiene un chofer. Pero además de eso, hay horas extras de sábado y domingo. ¿Cómo se puede explicar eso? Pero más allá de este tema, también engrosaron estas planillas y nos dicen que nosotros le debemos las horas extras, que es parte del salario. Está bien, es parte del salario. Pero a ver que alguien le explique al pueblo boliviano, cuando en la era del golpismo de la señora Yanine Áñez cerraron todos los aeropuertos, vino el COVID, se cerró todos los aeropuertos y se generaron horas extras. A ver que alguien explique al pueblo boliviano cómo es que se puede generar horas extras cuando todos los aeropuertos estaban cerrados. Y de ahí viene la carga, de ahí viene la deuda. Ahora se dice que también hay familias enteras trabajando en distintas reparticiones de Asana. ¿Cuánta información tiene de esto? Fue una de las posiciones también de los hermanos de Fenta, que no quisieron que hagamos la revisión de cada uno de estos casos. Nosotros tenemos identificado 34. Y ahí 34 se empantanó. Familias. Sí, 34 en diferentes departamentos. Eso hay que aclararlo también, no es en un solo departamento. Ya. Tenemos identificados 34, pero hay que verificar también en qué condiciones, cómo es que ingresó. No estamos acusando absolutamente a nadie, por si acaso, pero están identificados 34. Y ahí se empantanó. Vamos revisando uno por uno. Por ahí, obviamente, hay temas salvables, hay temas que seguramente en su oportunidad hicieron alguna nota, algún tema administrativo, alguna ley, alguna normativa vigente, pero ahí se empantanó también este tema. El otro punto era la destitución de nuestra directora nacional de la ex Asana, la doctora Arminda Paca. ¿Cómo pueden exigir estabilidad laboral cuando le estaban desestabilizando laboralmente a su compañera, a su hermana que trabajó durante más de 12 años junto a ellos? Pero además de eso, yo tengo el derecho de rodearme de las personas de mayor confianza y de mayor capacidad. Y entonces hasta el día de ayer, la hermana Arminda Paca demostró evidentemente que es una persona de confianza y es una persona preparada. Es una persona profesional y con varias maestrías y diplomados en el camino. Entonces, ahí nosotros no podíamos también retroceder en este tema. Esas fueron las condiciones principales y que además de eso nos hacía ver en el contexto internacional que con 4 paros
Es decir, no era seguro Bolivia de que el tránsito aéreo que nosotros cobramos, nosotros facturamos porque pase un avión por el espacio aéreo del territorio nacional. Para nosotros esos son ingresos. Pero además de eso ponemos en incertidumbre a todas esas líneas aéreas que vienen a Bolivia. 4 paros en un año es totalmente irracional. Ministro, en este conflicto lo hemos visto bastante conciliador y siempre abierto al diálogo con los trabajadores. La creación de Navol fue consensuada, fue compartida con los trabajadores. Yo quiero darles la información primicial. La primera reunión que tuvimos, en su momento estaba el hermano Pimpi y también estaba de tercero o cuarto, si no me equivoco, Ina Roca en ese momento. La propuesta que ellos me trajeron fue, ya está bien, si Asana está en quiebra, liquídennos y nos vamos a ir tranquilos, creen otra empresa. Esa fue la propuesta en la primera reunión cuando yo asumí el ministerio. De ahí se han repetido N veces de reuniones y por lo menos en 5 oportunidades lo ha ratificado el hermano Pimpi, que ahora está como miembro del directorio de la ex Asana. O sea, el gobierno sabía o por lo menos los trabajadores sabían de esta decisión del gobierno de crear una nueva empresa. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué fecha exactamente? Esa propuesta me lo han realizado en la primera reunión que realizamos en el contexto de que ellos no estarían cancelados y evidentemente 3 meses de sueldo se les debía de la era del golpismo. Entonces ahí tuvimos que recurrir obviamente a préstamos de SAPSA, de BOA, de todas las aerolíneas que debían en esos momentos retrasados sus aportes que se hace por los servicios que realiza pues la Asana también en su momento. Entonces tuvimos que hacer gestiones, pero esa fue la propuesta y no se va a negar. Háganle la entrevista al hermano Pimpi, él y varios, porque no hemos hecho la reunión en 4 paredes, fue entre varios hermanos de Fenta y todos lo han escuchado. Pero además de eso, este rumor siempre corría en las instalaciones o en los trabajadores de los hermanos de Asana. Entonces, este tema yo no lo instalé, fue la propuesta del hermano Pimpi y evidentemente esa es la verdad. Pimpi, ¿a quién llama Pimpi, ministro? Bueno, ese es yo lo conozco como Pimpi, es uno de los dirigentes principales que les hacen las entrevistas. Enseguida le ubico, no se preocupe. Enseguida le ubico el nombre y lo vamos a dar. Ahora es cierto, esta decisión del gobierno suena a relocalización. ¿Cuán posible es volver a cooptar a estos trabajadores más allá de los 200 y tantos que ya se han enlistado en la nueva empresa? No he podido copiar. Sí, le decía que parece una relocalización de trabajadores esta decisión del gobierno de crear Navol. ¿Cuántos trabajadores espera cooptar el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas en esta nueva empresa? Sí, yo no estoy de acuerdo con ese término de relocalización porque al final en su momento no les dieron otra opción de trabajo, sino los echaron a su suerte y por eso es que se crean las villas también. En Cochabamba se pobló la parte de la serranía del sur de Cochabamba, en Santa Cruz se creó el Plan 3000, el mismo Distrito Chapare. 12, al mismo Chapare han migrado. En este caso estamos reconociendo todos sus derechos. Estoy diciendo en todo caso sueldos, horas extras, refrigerio, bono de antigüedad, todo lo que contempla en la Ley General del Trabajo. Entonces, en la primera convocatoria a jubilación, el que más se llevó en su liquidación fue 615,000 bolivianos más o menos, más de medio millón. Y el que menos recibió fue de alrededor de 335,000, si mal no recuerdo. También lo hice público.
y ellos se fueron muy agradecidos. También estuvieron en contra de eso. Fui el ministro que les reconocí que ellos estaban amparados en la Ley General del Trabajo. Fue nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y David, que les reconoció que ellos estaban en la Ley General del Trabajo. Ahora, no les estamos diciendo, ya váyanse jubilados, váyanse, aquí está su plata, váyanse. No, le estamos abriendo las puertas de Nabol para aquellos que quieran seguir continuando en el transporte aéreo, en la navegación civil, puedan seguir continuando también su carrera y su trabajo. Por eso, desde el día de ayer, les hemos garantizado a través del plan de contingencia, todos aquellos hermanos que han empezado a trabajar desde el día de ayer con el plan de contingencia, automáticamente han migrado a Nabol. Y lo vuelvo a repetir, he cerrado ya, es decir, he firmado actas de acuerdo, o nuestro director nacional de Nabol ha firmado actas de acuerdo con mi presencia, con mi consentimiento, porque yo he estado en esas reuniones o vía telefónica o de manera presencial. Está Tarija, está Potosí, está Sucre, está Pando, está La Paz, está Cochabamba y me falta cerrar con Santa Cruz. ¿Cuántos trabajadores, ministro, cuántos trabajadores piensa conformar este equipo de Nabol en general? Con el plan de contingencia ya han migrado alrededor de un poquito más de 200 funcionarios, ¿no? Y me ha llegado otra lista de un poquito más de 100 funcionarios también que voluntariamente van a migrar a Nabol, ¿no? Entonces, esa es en estos momentos, y con ese personal, mire usted, con ese personal está operando de manera normal todos los aeropuertos de Bolivia, con ese personal. Pero vamos a seguir incrementando, eso no quiere decir que es el límite, vamos a seguir incrementando y en ¿hasta ese cuánto entendido, piensa llegar? ¿Hasta cuánto se piensa llegar? Vamos a ver todavía, porque para mí lo que dijo la auditoría de la OASI, los técnicos internacionales de la OASI, es precisamente la calidad de servicio al cliente. Y eso se logra a través de las ISOs, la ISO 8000, la ISO 700, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer una media, no está cerrado todavía, yo creo que ni el tercio todavía hemos llenado del personal, pero estoy demostrando que con ese personal se puede operar de manera normal y tranquila los aeropuertos de Bolivia. Ahora, cuando yo me refería al hermano Pimpi, su nombre completo es Néstor Villarruel. Siempre está en los medios de comunicación, es compañero, es amigo, pero en estos temas hay que decir la verdad al pueblo también, porque al final había entredichos de que nosotros habíamos borrado de un plumazo con un decreto, siendo que es una ley. Ustedes me conocen, el pueblo boliviano me conoce, he sido diputado por más de 5 años y yo nunca voy a permitir pues que con un decreto se vulnere obviamente la jerarquía de una ley. Es una ley con otra ley, y esta ley evidentemente es, para que se anoten todos, es la ley 1356, artículo 9. ¿Qué dice este artículo? Política de austeridad, que mediante una evaluación de las entidades públicas se podrá disponer la supresión de las entidades. Y entonces tengo aquí el informe del directorio de Asana, evidentemente haciendo el análisis económico de Asana. Asana tiene un hueco financiero de más de 1.300 millones de bolivianos, y la Guadach, donde se asentó los vientos del golpismo del señor Calvo en las instalaciones del sindicato de Virubiru, debe más de 400 millones de bolivianos. Así, de no creer estas cifras millonarias de deuda que ha tenido bajo el colchón o bajo la alfombra, han ido camuflando por años estos recursos económicos que no se sabe qué destinos han tenido. Muy bien, ministro, gracias. Tenemos entendido que usted viaja, así que no le quitamos más tiempo. Hubiéramos querido hablar con más detalle de esta situación. Un abrazo, ministro, por su deferencia con La Razón Radio. A ustedes por permitirme expresar
e informar al pueblo boliviano y nuevamente pedir a mis hermanos ex trabajadores de Asana, las puertas están abiertas de esta nueva entidad con denominación NAVOL. Serán bienvenidos siempre y no vamos a violar ningún derecho que se han adquirido durante muchos años por parte de los hermanos trabajadores. Muchas gracias. Ministro, ¿le parece que podamos ampliar la información el próximo lunes? Sí, yo cuando estoy con agenda libre no tengo ningún problema en informar a la población boliviana a través de su medio de comunicación. Los lunes normalmente tenemos CONAPES en la mañana. Entonces martes. Y ese es el trabajo que nosotros... No tengo ningún problema, no hay listo, ningún compromiso. Nuestros productores se van a contactar con usted, ministro. Agradecido a ustedes, Rubén y Marco. Un abrazo, ministro. Era el ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño.